Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. En plenitud su amor, y desde mi corazón alzaré mi voz. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Brotará dentro de mí como ríos de agua viva, una fuerza que me hará su gloria proclamar. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Me gozaré en la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré. Gozaré en la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré. Es el poderoso verdaré, el poderoso verdaré. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso verdaré, porque es el poderoso verdaré. El poderoso verdaré. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso verdaré. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón. Como el que va con la plata al monte de Yahvé, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su
voz se oirá en lo de temblar, al poderoso de Israel, y los ojos de los cielos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Es un gran gusto que estés acá con nosotros, que estemos contigo. Bueno, pues el día de hoy es lunes 15 de octubre, del año 2018. Padre, ¿cómo está? Buenas noches. Sí. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá y no detendrá al poderoso de Israel, al poderoso de Israel, al poderoso de Israel. Y alaba su nombre y exaltarte, oh Yahweh. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona y vestido real. Así ya ve que saca pequeño, por causa de yo me batí, por causa de yo me batí, por causa de yo me batí. Remolinando, celebraré a Yahweh. Remolinando, por causa de yo me batí, por causa de yo me batí, por causa de yo me batí. La 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 la. Y alaba su nombre y exaltarte, oh Yahweh. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona y vestido real. Así ya ve que saca pequeño, por causa de yo me batí, por causa de yo me batí, por causa de yo me batí. Remolinando, celebraré a Yahweh. Remolinaré, danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Padre Barajas. Ok, aquí estamos, ya está en el enlace, denme un segundito, por favor. Bueno, pues estamos en vivo ya en nuestro programa y tenemos un enlace muy especial. Saludamos al Padre Barajas. Padre Barajas, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Padre Barajas, con el gusto de saludarle. Pues gracias, igualmente también yo me da gusto saludarles. Gracias, Padre. Y bueno, Padre, antes de comenzar el programa, estamos ahorita ya en un enlace telefónico con nuestros hermanos allá en Monterrey, que están cumpliendo el 3er aniversario ya de existencia de este ministerio, Padre, y queremos ver si por favor les puede dar unas palabras de ánimo, una bendición, Padre, por favor. Lázaro, ¿me escuchas? Bueno, pues primero buenas noches a todo Monterrey y el Penátimo. Yo les animo a seguir adelante porque este ministerio es una gracia de Dios y de ayuda para muchas personas. Nunca hay que olvidar que el ministerio es para encontrarnos con Cristo, tanto en lo personal como en el matrimonio. Así que yo los felicito y
Dios que es el que nos anima y Cristo que es nuestra cabeza nos llene de bendición a todas las personas que están en el cenáculo y a muchos que estarán por llegar. A todos muchas felicidades y que el Señor les bendiga su trabajo, les conceda salud abundante y una espiritualidad muy fuerte para seguir alabando a Dios a través de este ministerio. Así que muchas felicidades y que Dios les bendiga en abundancia. Amén, amén. Gracias, Padre. En Monterrey, ¿quién nos está escuchando? También enfiestados. Sí, andan infestados. ¿Quién está allá en Monterrey? ¿Quién nos escucha? Aquí estamos, profe. ¿Nancy? Aquí estamos, estoy yo, Nancy, el hermano Lázaro, Adri, Telma y todos los del cenáculo de Monterrey. Bueno, pues escucharon al Padre Barajas, ¿verdad? Sí, sí lo escuchamos. Bueno, pues quieren comentar algo, ¿qué están haciendo por allá? ¿Qué hay de festejo? Platíquenos, por favor. No, ¿Quién habla? aquí estamos, pues, profe, estamos aquí ya en el cenáculo compartiendo, celebrando ese tercer aniversario, pues llenos de alegría, de gozo, porque el Señor hizo crecer ese cenáculo de Monterrey en poco tiempo, entonces ya estamos mucho más de lo que habíamos, ¿verdad? Entonces sí nos da mucho poder compartir también con ustedes. Amén, así Entonces, es. bueno, yo los felicito mucho y que sigan adelante con mucha perseverancia. Gracias, Y Padre. me parece que una buena felicitación es lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, que dice, y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Ahora, en mi vida terrena, vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Me parece que esa es una buena felicitación. Y otra es la que dice la primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Hermanos queridos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Así que esa que sea la felicitación y que Dios los llene de bendición y de paz y de muchas ganas de seguir trabajando en la viña del Señor. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Ándele y que se coman su carne asada contentos. Sí. Gracias, Padre Barajas. Felicidades. Ándele de nada. Y estamos ahorita ya en contacto con usted a través de Skype y Padre Barajas. Gracias. Sí, gracias a Dios. Bye. Adiós. Gracias. Que nos dé la bendición, Lázaro, ¿me escucha? que nos dé la bendición del Padre. Lázaro, ¿me escuchan? Sí. Bueno, pues a nombre de mi esposa Clau y su servidor, a nombre de todos los líderes, auxiliares y todos los que conformamos Jesús Salvando Matrimonios y Familias, les mandamos una felicitación. Todos los que están ahorita en vivo en el programa, estamos transmitiendo en vivo en el programa esta felicitación a través de Facebook, a través de YouTube. Así que Dios nos los bendiga grandemente y esperamos a ver si por cuarto año nos invitan y ahí andamos. Gracias. Perfecto, que Dios los bendiga y muchas felicidades. Gracias, profe. Bendiciones, adiós. Perfecto, bueno, pues esta ha sido la felicitación para nuestros queridos hermanos y hermanas allá en Monterrey que están celebrando su tercer aniversario. Tenemos ya a la directora en tecnología y, ¿cómo se llama? Y ciencias de la comunicación y microondas, a la doctora Maggie, como dicen, ¿verdad? Y pues bueno, Maggie, si nos abres tu micrófono, te vemos y te escuchamos. Ahí está. Ahí estamos ya. Dame un segundito en lo que el señor director pone el video. ¿Cómo estás, Maggie? ¿Cómo les va? Muy bien, bendecidos, gracias a Dios. Oye, pues celebrando ya, para gloria de Dios, el aniversario de Monterrey. ¿Qué tal, No, pues fue una bendición. Creo que fue el primer cenáculo fuera, ¿verdad? Creo que sí.
Bendito sea Dios, pues muchos abrazos a nuestros hermanos de Monterrey, que Dios los siga bendiciendo y que sigan habiendo muchas más bendiciones. El padre está pidiendo su... ¿Cómo? Y que nos guarden la que sea la patita de cabrito. Pues sí, que nos guarden ahí la carne asada, a ver qué hombre, ¿eh? Dale, pues dejo con el padre, que Dios los bendiga, los amo, hermanos. Claro que sí, Maggie, muchas gracias. Y padre Balacas, adelante, lo vemos y lo escuchamos. Bueno, primero, buenas noches a todas las personas que nos hacen favor de escuchar en Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Hoy el tema que yo propongo a que meditemos, que reflexionemos, es la espiritualidad matrimonial. Muy bien, padre. Pues estamos ya todos listos con usted, padre. Le vemos y le escuchamos, padre, por favor. Bueno, entonces, lo primero que quiero, digamos, que quede muy claro es qué es la espiritualidad católica. Y la espiritualidad católica es el espíritu de vida inspirado en el Evangelio que propone tomar como modelo la vida de Jesús. El Evangelio es pues la piedra angular de la acción de los cristianos. Por esto podemos exclamar con toda sinceridad con el apóstol Pablo: y ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Ahora bien, por su misma esencia y origen, el amor matrimonial es una realidad espiritual, es decir, lo sepan o no, al haber hecho del amor la razón de ser y la meta de sus vidas como pareja, los esposos han optado ya por Dios y están en el camino seguro de encontrarlo, como dice la primera carta del apóstol Juan: amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Pero también quisiera yo poner como una aclaración que tenemos que ser muy honestos en la vida que llevamos cada uno. Es decir, no podemos decir una cosa y hacer otra. No podemos aparentar engañándonos a nosotros mismos. Me parece que los enemigos de la espiritualidad de un matrimonio y de todo cristiano se puede decir que es la soberbia y la hipocresía. La soberbia porque cuando el mal ha entrado en nuestros corazones, no queremos darnos cuenta y menos queremos aceptarlo. Y hay momentos en los que nuestra conciencia se ha adormecido de tal manera que ya ni siquiera nos damos cuenta que estamos mal. Por esa razón, ¿verdad?, se necesita la honestidad. El otro enemigo de la espiritualidad matrimonial es la hipocresía, porque aparentamos una cosa y somos otra, hacemos una cosa y decimos otra, y entonces no llevamos una vida como nos lo pide Jesús en su palabra. Así que la primera cosa que yo creo para ir construyendo una espiritualidad matrimonial es que la pareja, cuando se vaya a dormir, no
se vaya a dormir sin antes haber solucionado problemas pequeños o grandes de esa jornada. El apóstol Pablo nos previene en la carta a los Efesios, el capítulo 4, el verso 26. Dice, si se dejan llevar de la ira, que no sea hasta el punto de pecar, y que su enojo no dure más allá de la puesta del sol. Palabra de Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el primer peldaño para construir la espiritualidad es pedir perdón. Siempre y cuando sea necesario hay que pedir perdón antes de finalizar el día. Esto es algo que a lo mejor no hemos como sopesado en su punto exacto, porque el perdón viene de un corazón que está en paz. Cuando nosotros dejamos que ese pequeño problema o grande problema se enquiste, vamos a perjudicar la espiritualidad personal de pareja y la familia. El Papa Francisco, el 14 de febrero del 2014, en su alocución de los miércoles, en su catequesis, decía, en este camino es importante y necesaria la oración siempre. Él para ella para él, y los dos juntos. Dice, pidan a Jesús que multiplique su amor. En la oración del Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Los esposos pueden aprender a rezar también así. Señor, danos hoy nuestro amor de cada día. Porque el amor cotidiano de los esposos es el pan, el verdadero pan del alma, el que les sostiene para seguir adelante. Enséñanos a amarnos, a querernos. Cuanto más se encomienden a Él, tanto más su amor será para siempre, capaz de renovarse y vencerá toda dificultad. Eso comentaba en la catequesis del 14 de febrero del 2014. Siguiente paso para edificar una espiritualidad es que Cristo es la fuente de la gracia del amor. Pues de la misma manera, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos. Así dice el documento del Concilio Vaticano II, que se llama Alegría y Esperanza, en el número 48. Permanece con ellos, es decir, Cristo permanece con la pareja. Les da la fuerza de seguirlo tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 2, dice, ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Nos dice en Efesios capítulo 5, verso 21, ténganse mutuamente respeto en honor a Cristo, y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. En las alegrías de su amor y en su vida familiar, les haya aquí un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. ¿De dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda que ella
que sella la bendición que los ángeles proclaman y el Padre Celestial ratifica? Decía Tertuliano en una disertación: ¿qué matrimonio el de dos cristianos unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio, los dos hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor? Nada los separará, ni en el espíritu ni en la carne. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno el espíritu. Decía Tertuliano en una disertación, ¿verdad? Y entonces, como nos damos cuenta, ¿verdad?, en este número del Catecismo de la Iglesia Católica, me parece que es el 1264, es bueno pues que se relea, pero fíjense cómo vamos viendo los pasos para construir esta espiritualidad. Primero, no hay que irnos a dormir sin solucionar los problemas de esa jornada. Segundo, escuchamos la animación, la motivación que el Papa Francisco le da a todos los esposos. Tercero, Cristo es la fuente de toda gracia. Escuchamos lo que dice el documento del Vaticano II, de la Gaudium et Spes, en el número 48. Escuchamos la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 2, que nos invita y dice: ayúdense mutuamente a llevar las cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Y en Efesios 5, 21 dice: ténganse mutuamente respeto en honor a Cristo. Y luego escuchamos cómo Tertuliano en esta disertación explica de una manera muy hermosa lo que es el sacramento del matrimonio. No sé si hay algún comentario por allá o lo seguimos. Seguimos, padre, por favor, todavía por aquí nada. ¿Por allá, Maggie? No, seguimos. El siguiente paso para construir una espiritualidad matrimonial es tener en cuenta la doctrina de la Iglesia. La espiritualidad conyugal recibió un gran impulso a raíz de la publicación de la encíclica Cástico Nubi de Pío XI, el 31 de diciembre de 1930. Fíjese, desde 1930 está esta encíclica y me parece que yo creo que muy pocos cristianos la conocen. El Papa escribió esta encíclica porque en el contexto histórico inmediato de su publicación estuvo marcado por dos eventos singulares. Uno, el matrimonio irregular de la princesa de Saboya con el rey de Bulgaria. Y la segunda, la conferencia de Lambert, en la que los obispos anglicanos admitieron como lícita la posibilidad de impedir la procreación por medios distintos de la continencia. La finalidad inmediata de este documento era presentar a los hombres de su tiempo la verdadera doctrina sobre el matrimonio, siguiendo de cerca la estela de la encíclica Arcanum Divinae Sapientiae del 10 de febrero de 1880 de León XIII. En la Cástico Nubi se publica con ocasión de los 50 años de la encíclica Arcanum Divinae Sapientiae. Entonces, la doctrina de la Iglesia es mucha, pero la ignorancia de nosotros es más grande. La encíclica de Pío XI dio lugar a un fecundo florecimiento de numerosas asociaciones y movimientos de espiritualidad conyugal. Entre ellos, por citar solamente algunos, se encuentran los equipos de Nuestra Señora creados en Francia, luego el movimiento familiar cristiano fundado en Buenos Aires por el matrimonio Llorente y el pasionista el padre Richards, los grupos de espiritualidad familiar fundados por el Girolamo Colombo en Milán y la Casa de los Cristianos fundada por Giovanni Rossi en Asís. La celebración
de una teología del laicado y la renovación de la teología del matrimonio a la luz de la clarificación de la cuestión del sobrenatural como principal cuestión antropológica de la teología del siglo XX, va a ser motores catalizadores de una profundización en el fundamento de la espiritualidad conyugal. Insisto, a veces nosotros los cristianos católicos tomamos decisiones sin tener en cuenta la palabra de Dios ni la doctrina de la Iglesia. Eso nos lleva a cometer torpezas, y torpezas muy graves. Yo quisiera hacer un llamado, ¿verdad?, de que Satanás está haciéndole daño a la iglesia desde dentro, porque, digamos, su esencia de Satanás es dividir, destruir, despedazar. Y nosotros, los cristianos católicos, muchas veces no vivimos conforme al Evangelio, porque ni siquiera lo conocemos. Llegamos a llevar una vida tan llena de pecados y una vida donde nuestra conciencia está tan dormida que ya no nos interesa. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa gracia de ser tan sensibles a poder descubrir su voluntad. Entonces, me parece a mí que es importante, pues, que antes de tomar decisiones, y a veces los problemas se originan por tonterías, no son problemas así graves. Nosotros hacemos de un problema pequeño un problema muy grande. De un problema simple lo hacemos muy complicado. Y entonces me parece que necesitamos de veras no solo tener ideas claras en nuestra inteligencia, conforme a la doctrina sana que nos dice el Evangelio y a la doctrina de la Iglesia, sino yo creo que tenemos que ser como más humanos y aceptar nuestros errores, por tristes que sean, pero tenemos que levantarnos. Pero no podemos levantarnos cuando no llevamos una vida de santidad. Yo creo que los que estamos dentro prestando algún servicio en el ministerio sacerdotal o en el ministerio laical o en el ministerio como este tan hermoso de Jesús salvando matrimonios y familia, tenemos que ser como unos espejos donde encuentren a Cristo. Tenemos que ser como unos rayos de luz, que seamos, digamos, como prolongación de la luz de Cristo para nuestros hermanos. A mí me parece, pues, que estamos lacerando a la iglesia desde dentro, y yo creo que eso, como dice el texto evangélico, no hay nada oculto que no llegue a saberse. No hay nada que esté escondido que no sea publicado. Entonces yo creo que tenemos que tener una gran fe en Cristo, que le pidamos el don del temor de Dios que recibimos en la confirmación, de no ofender a Dios no porque le tengamos miedo, porque Él es nuestro Padre, sino de no ofenderlo porque lo amamos. No sé si hay algún comentario por allá o le seguimos. Seguimos, padre, por favor, todavía por acá nada. Maggie, por allá. Sí, José, tenemos uno, dice, padre, pero ¿cómo levantarse cuando te das cuenta que destruiste todo? A ver, la pregunta no la entiendo muy bien, pero es decir, nosotros los seres humanos destruimos los caminos que Dios nos ha señalado para seguirlo a Él. Yo les propongo a todos que tenemos que tener una gran confianza en la misericordia de Dios, pero también que tengamos en cuenta lo que dice el libro del Siráside. En el primer capítulo, en los primeros versos, donde nos dice que no hay que atenernos
solo a la misericordia de Dios y nosotros no hacemos nada. Es lo que San Agustín diría en su libro de Confesiones. El que te crea a ti no puede salvarte sin ti. Es decir, si yo o cualquiera de nosotros no ponemos lo mínimo para conseguir nuestra salvación, que estamos hablando de un asunto serio, porque nuestra salvación es para la eternidad, no es por un ratito. Por eso, ¿qué es lo que a nosotros nos va a ayudar? Cuando nosotros tengamos penas, tristezas, dolores, es cuando tenemos que unirnos a la cruz de Cristo. ¿A quién le va a gustar estar en la cruz? Pues a nadie. Pero cuando nos toque estar por nuestras debilidades o por nuestras tonterías, por nuestras faltas de juicio, tenemos que darnos cuenta y entonces esperar. Como decía San Pío de Pietrelcina, reza y espera. Es decir, ora y espera. Nosotros somos demasiado impacientes y Jesús nos enseñó una paciencia infinita en la cruz. Si nosotros nos toca sufrir en esta vida, vamos ganando la que viene. Y quiero hacer un comentario aquí, aunque sea brevemente. El día de ayer, el Papa Francisco canonizó a su santidad Pablo VI. Pablo VI fue el sucesor de San Juan XXIII. Y ahora pues San Pablo VI le tocó darle continuidad a toda la doctrina del Vaticano II. Fue un papa que tuvo que llevar la cruz en un martirio diario, deserciones sacerdotales. Empezaba todo el problema de los abortos. Y yo recuerdo que en una reunión que tuvo con especialistas y todos apostaban por el aborto, diciendo que eran muchos habitantes, que no sé qué tanto, el Papa se levantó y dice, de manera que hay que esterilizar a los pobres para que los ricos tengan más dinero. Y los ricos darán, ¿verdad?, lo que les sobra para aplacar su conciencia. Estamos hablando de la vida, del amor, que es lo más importante de la vida del ser humano. Y ustedes salen con circunstancias. Se necesita tener coraje para tomar decisiones sabias. A mí me parece que este Papa nos enseñó el camino de seguir a Cristo. Tenemos el ejemplo de el Santo Obispo del Salvador, San Óscar Arnulfo Romero. Dio la vida por su pueblo, amaba a los pobres y selló su compromiso con Cristo con la sangre de su propia vida. Nosotros no somos capaces ni siquiera de levantar nuestra vista al cielo. Así que yo le diría a esta hermanita que pregunta, no hay que quedarnos tirados, y si ya destruimos todos, vamos a empezar a reconstruir. El Señor nos da inteligencia, nos da voluntad, nos da carismas. Pongámoslos al servicio de la comunidad, pongámoslo al servicio pues de la pareja, del matrimonio, de la familia. No sé si quedó claro. Ok, Víctor, si nos puede responder, hermanita. Y Miriam dice, padre, ¿cómo llevar este mensaje a mi esposo que tiene un poco de la enseñanza de Dios
y tomó esa decisión de divorciarse y vivir en pecado. Y la familia de la persona la acepta en su vida. Mire, insisto, las personas tomamos decisiones sin conocer ni la palabra de Dios ni la doctrina de la iglesia. La persona cuando está involucrada en un, digamos, como en una especie de cascada donde las pasiones nublan la razón y donde las pasiones como que no nos hacen descubrir el amor, sino vamos tras de muchas otras circunstancias, y le aseguro que todo eso que perseguimos cuando andamos en las pasiones de la carne, solo es egoísmo y soberbia. Cuando las personas andan en esa situación no escuchan a nadie, solo ellos tienen la razón. Y nunca piensan en la lacra, en las heridas que causan al corazón de Cristo, a la iglesia, a la familia. ¿Qué le recomendaría, señorito? Que sigamos lo que dice el texto bíblico en la segunda carta del apóstol Pedro. Mujeres, si quieren conquistar a sus esposos para Cristo, no lo van a hacer con peinados muy rimbombantes ni con vestidos caros, sino con el testimonio de su vida. Yo le invito a que tome en serio la cruz de Cristo, a que siga con fidelidad a Cristo y su esposo, en el tiempo que Cristo tenga dispuesto para él reconocerá la maldad que ha realizado y que ha hecho, y que Dios le dé tiempo para arrepentirse de sus pecados. A mí me parece que tenemos muy poca sensibilidad en cuanto al amor que Dios nos tiene y lo desperdiciamos. Por eso el Evangelio en San Mateo dice que no les avienten las perlas a los cerdos porque se van a volver contra ustedes. No sé si quedó claro. Claro, Pablo. Ok, si gusta seguimos y ahorita hacemos otros. ¿No hay nada ahí en el cenáculo? Sí, padre, fíjese que es muy interesante todo lo que, como siempre, nos hace usted favor de comentar. Hace algunos años que empezábamos por aquí, cuando compartíamos precisamente ciertos temas, llegábamos a la deducción y a la conclusión de que a veces creemos que los únicos que pecan son pródigos y pródigas, y como que los bienaventurados y bienaventuradas como que son ajenos al pecado, o como que si no tuviera uno nada que corregir, que arreglar, ¿no? Y cuando empezamos a hacer estos ejercicios también, padre, de pedir perdón, de arrepentirnos, de hacer realmente a nuestro Señor Jesucristo el Señor y Salvador de nuestra vida, nos damos cuenta que muchos bienaventurados y bienaventuradas efectivamente también han caído fuertemente en pecado, en su proceso han caído también. Y una de las estrategias que creemos que tiene el diablo es precisamente el hacerlos indignos de la lucha, el hacerlos indignos de seguir adelante y de decir, bueno, pues yo ya cometí pecado, yo era el que llevaba todo esto bien, el que luchaba, y ahora pues estoy en igualdad de circunstancias que mi esposo, porque he llegado a cometer igual lo mismo que él hacía o lo mismo que él hace, ¿no? Y se sorprende uno porque realmente son casos, son muchos casos, ¿no? Aquí, bueno, lo que les sugeríamos, padre, era lo mismo que les decimos. Creo que el permanecer y perseverar, el trabajar y mantenerse ocupados nos hace posible precisamente el no tener una mente ociosa, el no tener un tiempo ocioso y el poder de alguna manera pues servir a Dios y que a través de este servicio a Dios el Espíritu Santo pues nos vaya librando de todas estas batallas y sobre todo, padre, pedir un buen arrepentimiento, un buen perdón a Dios y de ahí en adelante trabajar, pero trabajar con constancia, ¿no, padre? Bueno, todo eso es verdad, nada más que todo eso cuando hay que llevarlo a la vida es cuando empiezan
como muchas circunstancias o muchas cosas que se oponen a esta lucha. Es que hay cosas que se nos van de las manos y no queremos aceptar. Necesitamos ayuda. Dios está dispuesto a darnos la ayuda en Cristo. De hecho, ya nos la dio porque ya nos trajo la salvación. El problema somos cada uno de nosotros. Primero, porque no abrimos el corazón a la palabra. El evangelio de ayer domingo, que se nos habla de aquel joven rico, me parece que las lecturas de ayer nos invitaban como a reflexionar en tres cosas importantes. La primera, que Dios nos invita a ser sabios, a saber vivir la vida, a tener en cuenta todos los elementos y las circunstancias, pero a saber vivir. Y me parece que la primera cosa que nos tenemos que dar cuenta si estamos viviendo según Dios es tener un corazón en paz. Tener un corazón en paz implica que somos dóciles a la gracia de Dios. Tener un corazón en paz implica que somos amantes de orar. Porque si no oramos, ¿cómo vamos a perdonar? Tener un corazón en paz quiere decir que somos capaces de amar. Y el que ama es feliz. El que no ama no es feliz. La segunda lección que nos dio ayer la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, donde dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que llega hasta el tuétano de los huesos. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la palabra de Dios ya llegó a mi corazón? ¿O le estoy haciendo al cuento? Es una pregunta seria que nos hace ese texto de la carta a los Hebreos. Y después, el encuentro de aquel joven con aquel hombre rico, Jesús, ¿qué es lo que le dice? Que cumpla los mandamientos. Y nos lo dice también a nosotros. No fornicarás, no robarás, etcétera, etcétera. Entonces, si ponemos eso en práctica, vamos a ser felices. Pero, insisto, aquel joven le dijo, eso lo cumplo desde muy joven. Una sola cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, da dinero a los pobres, luego ven y sígueme. O sea, la propuesta que le pone Jesús no es aceptada porque aquella persona tiene muchos bienes. En otras palabras más sencillas, ¿en quién confiamos más? ¿En Dios o en el dinero? Y no se trata de dar una respuesta rápida, no en Dios. Sí, ve tu vida que llevas. Cuando no traemos dinero en el bolsillo, no estamos en paz. Cuando no queremos que nos alcance para esto o para aquello, no estamos en paz. ¿Qué es lo que nos propone Jesús? Que le pidamos a Dios, que es nuestro Padre, que nos socorra lo que necesitamos, nada más. No estamos más. Yo recuerdo una frase de San Francisco de Asís. Dice, de esta vida deseo poco, y eso poco que deseo, lo deseo muy poco. Yo creo que ese es el secreto de ser felices, ¿no? De lo poco que deseo, lo deseo poco, y eso poco que deseo, lo deseo muy poco. Diógenes, un filósofo griego, se narra que iba al mercado y le daba mucha risa con todo lo que veía que compraban y vendían.
Y un día le preguntaron por qué se ríe tanto, dice. Yo me río, dice, porque aquí hay muchas cosas que yo no necesito. A veces nosotros, si no tenemos dinero, si no compramos la ropita de marca, el zapato de marca, ya estamos más abajo que los demás. O sea, a mí me parece que tenemos como que recuperar la fe. Eso es fundamental. La fe es Cristo. No son ideas. La fe es el Evangelio. Por eso, cuando Óscar Arnulfo Romero, cuando fue la conferencia de los obispos latinoamericanos aquí en Puebla, se acerca y le dice: yo soy el arzobispo de San Salvador y estoy teniendo muchos problemas porque están matando a los sacerdotes, la gente la están asesinando, la están masacrando. Yo soy el pastor y yo veo que el Evangelio me estoy comprometiendo con Cristo desde muchas perspectivas. Si les doy algo a algunas personas, me acusan de tradicionalista. Si me voy con los pobres, me tachan de comunista. Y muchas veces recibió humillaciones de las grandes jerarcas, ¿no? Ahora que están en el cielo, no sé qué estén comentando San Juan Pablo II y él, ¿no? No sé de qué platiquen, pero por lo menos en la tierra se vieron muchas cosas. Es decir, nosotros, los seres humanos, tenemos que contemplar la fe con un corazón en paz. No se trata simplemente de decir palabras, se trata de llevar a la vida y que nuestra persona sea capaz de transmitir esa paz que Cristo nos regala en cada Eucaristía. Porque el sacerdote, en la celebración de la misa, ¿verdad?, dice: la paz esté con todos ustedes. Y luego el sacerdote invita y dice: como hijos de Dios y hermanos en Cristo, nos damos un saludo de paz, de paz. Entonces, no sé si en medio pues de toda esta charla queda claro pues que la fe se vive. No sé si hay algún otro comentario. Padre, déjeme comentarle, padre. ¿Me escuchas, Maggie? Sí. Yo creo que otra de las grandezas, padre, es que cuando hemos vivido realmente la misericordia de Dios, el perdón y la misericordia de Dios, ese es, yo creo, lo que nos da el ánimo, el amor de seguir, el temor de Dios, precisamente. Y bueno, aquí lo hemos dicho, ¿no? El hecho. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Estoy leyendo que Juanjo nos está mandando saludos. Saludos, Juanjo, Dios te bendiga. ¿Repito todo? Ay. Desde media hora atrás, por favor. Decía yo, bueno, padre, decía yo que cuando nosotros vivimos la misericordia de Dios, quienes fuimos pródigos y pródigos de los buenos y vivimos la misericordia y el perdón de Dios, padre, cuando realmente se tiene ese arrepentimiento, entra de verdad un amor, padre, por la palabra, por el servicio, por el evangelio, por supuesto por la familia, por todo lo que hacemos. Y es por eso que algo que aquí les decimos es que en lo personal, lo que nos anima a estar todos los días es que precisamente todos los días necesitamos de ese amor de Dios, de la misericordia de Dios, del servicio de Dios. Y precisamente, como le decía hace ratito, el que de alguna manera el que estemos haciendo el servicio nos ayuda también para alejar las tentaciones, para no dar cavidad a todo lo que se pueda hacer. Y lo que le decía, pues realmente cuando se vive la misericordia de Dios, ya ni ganas dan como de volver a hacerlo, ¿no, padre? Bueno, es que llevar la palabra de Dios a la vida implica el compromiso de la vida. Por eso
el ministerio, por ejemplo, de un sacerdote es responder con su propia vida el proyecto de amor que el Evangelio está o que nos está señalando. Este ministerio de Jesús salvando matrimonios y familias es una gracia de Dios que tenemos que cuidar. Es una labor de jardinería la que tenemos que realizar. Cada uno de nosotros que colaboramos con un granito de arena, tenemos que preparar bien qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, pero también tenemos que sentirnos iglesia. Una iglesia que es santa y es pecadora. Es santa porque su fundador es Cristo. Y Cristo es el Hijo de Dios, 3 veces santo. Y es pecadora porque ustedes y yo somos pecadores. Sin embargo, contamos con la gracia de Cristo. Y tenemos que cuidar este ministerio de Jesús salvando matrimonios y familia con la delicadeza que Cristo mismo tiene con él. Este ministerio no es una ocurrencia. Y vuelvo a insistir, los que tenemos que prestar un servicio, hagámoslo con amor. Pero sobre todo, hagámoslo en gracia de Dios. No es simplemente el aparecer, el aparentar. Es un compromiso de llevar el Evangelio a través de este medio, de Internet, a muchas personas. Y muchas personas están atentos a lo que hagamos cada una de las personas que estamos prestando un servicio o colaborando con un granito de arena en este ministerio. Hagámoslo con santidad. Es algo que Dios nos va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido como instrumentos. No somos los mejores, ni los más santos, ni los más sabios. Recordemos la palabra del apóstol Pablo. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. O ese otro texto que dice: Dios ha escogido la escoria del mundo para manifestar su poder. Seamos dóciles a la gracia de Dios. A mí me parece muy importante, ¿verdad?, cómo este ministerio es un ministerio donde se trata de personalizar, no de señalar. Se trata de ayudar, no de condenar. Por lo tanto, las personas que van adquiriendo, ¿cómo se llama? Su Conversión. Restauración. Su restauración tiene que partir de una conversión personal. Pero restaurarse no quiere decir que ya está todo ganado. Al contrario, la lucha será más fuerte. ¿Por qué? Porque Satanás no duerme. El apóstol San Pedro en su carta nos lo recuerda. ¿Verdad? Que el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe. Cuando Satanás entra en el corazón de una persona, la persona empieza a destruir en ella misma su unidad, su paz, su alegría. Empieza a destrozar su fe, empieza a manifestarse de 1000 formas. Y uno tiene que ser dócil a la palabra de Jesús, confiar más en Él. Tiene uno que ser como una persona en las manos de Dios, como dice el Salmo y como dice ese canto que muchas veces entonamos, ¿verdad? Así como el alfarero, también a nosotros que nos transforme.
Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Entonces, me parece que es importante que tengamos esto presente, porque este ministerio es una gracia de Dios. Trata de ser una respuesta de la iglesia, comunidad, a aquellos hermanos nuestros que con conciencia o sin ella se acercaron a recibir un sacramento, que con razones o sin razones, con egoísmos o soberbia, aventaron el don que Cristo les entregó. Nosotros somos los que tenemos que orar y motivarlos, animarlos y que descubran la doctrina del matrimonio. A mí me parece muy importante, ¿verdad?, que demos a conocer, ¿verdad?, la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica, los documentos del Vaticano II, las encíclicas de los papas, porque todo eso es doctrina, oro molido. ¿Cómo tomar una decisión cuando yo desconozco lo que Dios me está pidiendo? A mí me parece, pues, que este ministerio exige de todos los que participamos en él que estemos en gracia de Dios, que busquemos la santidad, cada quien, ¿verdad?, de acuerdo a su estado que tiene, pero que para eso necesitamos ser personas orantes, ser personas que observemos y que tengamos un corazón en paz. No sé si dentro de todo eso quedó algo claro o no. Perfectamente claro. Y además de todos los días, Padre, porque todos los días vivimos, todos los días convivimos, todos los días estamos en el mundo, así que tiene que ser de todos los días, no de cada domingo ni de cada jueves, sino de todos los días, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Estás ahí, José? ¿No lo escucharon? Hola, hola. Sí. ¿Ya? Está un poco mala comunicación, pero más o menos. Cuando estoy más inspirado. Le digo, Padre, que esto es de todos los días, no nada más de los domingos o previo a los domingos o de los jueves de adoración, sino esto es de todos los días hay que hacerlo, hay que mantenerlo y hay que sobrevivirlo, porque también todos los días nos llegan las tentaciones, los pecados, y todos los días tenemos que trabajar en nuestra conversión y santidad, ¿no, Padre? Bueno, es un trabajo pues diario, constante, cotidiano, es un trabajo de jardinería. Así como si yo quiero tener un jardín bello, debo podar lo que está haciendo mal las plantas, debo fijarme si no tienen plaga, no debo echarles más agua de la cuenta o regarlos a tiempo, etcétera. También así es nuestra vida. Así que, prosiguiendo con la espiritualidad matrimonial, el Concilio Vaticano II, principalmente en la Gaudium et Spes, corrobora este proceso renovador al presentar el sacramento del matrimonio desde una teología del amor y una perspectiva más personalista. El empleo del término vocación en sentido inclusivo va a propiciar la comprensión del matrimonio como una vocación a la santidad conyugal que tiene como don primero y horizonte último la caridad conyugal. El Vaticano II profundiza en la naturaleza específica de la gracia del sacramento del matrimonio en clave personalista. Esta profundización en la gracia conyugal va a facilitar una visión más clara del camino específico de los cónyuges que los distingue de los pastores y de los consagrados. Tras el Concilio Vaticano II, viene una profunda crisis posconciliar que tuvo su centro en torno a la publicación de la profética encíclica Humanae Vitae de San Pablo VI. El crecimiento de la espiritualidad conyugal y el citado florecimiento de los movimientos conyugales de esta dicotomía entre moral y espiritualidad. Cuando queremos apartar, establecía un pernicioso cortocircuito entre una verdad sin amor o un amor sin verdad. Parecen juego de palabras, pero en la verdad tiene que haber amor.
pero puede haber amores sin verdad. Para superar esta fragmentación tan profunda, era absolutamente necesario afrontar la cuestión de los fundamentos de la moral y de la espiritualidad. Así que la pregunta, ¿cuál es el verdadero fundamento de la espiritualidad conyugal? ¿De qué raíz brota? Esta es la cuestión sobre la que tenemos que reflexionar con la perspectiva histórica que nos ofrece el pontificado de San Juan Pablo II. Él vivió inmerso en este profundo y complejo proceso de renovación. El legado de San Juan Pablo II para los estudios sobre matrimonio y familia ha recibido de su fundador todas las encíclicas al respecto y nos invita a iluminar este tema desde la biografía personal de Karol Wojtyła y su original perspectiva filosófico-teológica, y trataremos entonces poco a poco de ir viendo el fundamento, ¿verdad?, de la espiritualidad conyugal. Más aún, en la Gaudium et Spes, en el número 49, dice que el sacramento del matrimonio hace que los esposos queden como consagrados para los deberes y dignidad de su estado. Por lo tanto, todo cuanto hagan para amarse será así su oración y ofrenda ante el altar del amor que Dios ha establecido entre ellos. Esta oración en amor se vuelve vida cada vez que los esposos se intercambian gestos y pruebas de amor, de dedicación y de servicio, o cuando con generoso corazón disponen su amor a la acción procreadora de Dios. Asimismo se vuelve ofrenda grata cuando se convierte en disposición para entender y ceder el propio punto de vista en aras de la armonía, o cuando ante los desacuerdos o las ofensas el amor se convierte respectivamente en aceptación respetuosa del otro tal cual es, y en perdón misericordioso, pues no espera que el otro sea perfecto. Es muy bello además cuando esta práctica espiritual, en el silencio y la rutina de la convivencia diaria, se puede traducir en palabras y gestos explícitos de oración, pronunciadas al unísono o en compañía del cónyuge. Pues como dicen los maestros de espiritualidad, mediante la oración tomamos conciencia profunda de lo que Dios está realizando en nosotros. Así los esposos pueden gozar juntos de la contemplación de la obra de Dios, tanto en sus logros como en sus dificultades, y disponerse mejor para que siga sucediendo. Así que la misión y la vocación de los esposos es ser testigos del amor de Dios en esta tierra. El amor es integrador, es integrante. El amor es complemento. El amor es Dios mismo que se hace presente y muy concreta en una pareja. Así que yo creo que tenemos como que revisar, y yo invito a todas las personas, ¿verdad?, que a veces queremos hacer de mentiras verdades, y en este momento histórico que nos ha tocado vivir, ya no buscamos la verdad, buscamos qué nos acomoda, qué nos beneficia, qué tajada vamos a sacar. Llegamos a adormecer tanto nuestra conciencia que ya no distinguimos entre el bien y el mal. Es algo que tenemos que preguntarnos cada vez. Se diluyen tanto las cosas de Dios que llegamos nosotros mismos a manipular la palabra y llevarla a que la palabra me justifique lo que estoy haciendo, en lugar de preguntarme esta palabra, ¿a qué me motiva? ¿En qué me corrige? ¿Qué actitudes quiere que deje?
¿Qué actitudes quiere que construya? ¿Qué amistades debo dejar? ¿Qué amistades debo procurar? Si yo quiero vivir mi fe, tengo que estar en una constante búsqueda. Si yo amo mi vocación, debo estar en una constante búsqueda de amar a Dios, de amar a mi comunidad, de amar a mis hermanos sacerdotes, de amar a mis fieles que están, ¿verdad? Que Dios en cierta forma me los ha encargado. Entonces, yo creo que sería bueno poner en práctica el primer peldaño, no irse a dormir con enojos, como escuchamos. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Por acá no, Maggie, por allá. A ver, vamos a ver un segundito. Con mi ojo biónico. Ya veo. Ahí voy. Bueno, mientras se toma su cafecito. Todavía dices. Ok, vamos a ver. Hay muchos saludos y hay comentarios. Dice, cuando la oscuridad es expuesta, pierde fuerza. Siempre expóngala y coloque con deseo precisamente a los pies de Cristo en la iglesia. La conversión es de todos los días. Edith nos dice, Jorge pide a Dios. Saludos a Miriam. Nora dice, bueno, está aquí dando consejos. ACRT dice, mi corazón y mi carne fallará, pero mi fortaleza está en Dios. Le pido que restaure su alegría de cada uno de ustedes en su salvación. Y también saludos a Silvia Zavala, me da mucho gusto verte por acá, Silvita, que Dios te bendiga. Ánimo a Jorge, que siga adelante con su lucha. Y dice, Jorge nos tiene un comentario, yo voy a la iglesia, también asisto a encuentros de matrimonios de familia, pero a veces no me siento cómodo porque los demás van con sus esposas. ¿Qué le puede decir a este hermanito, padre? ¿Y él con quién va? Solito. Bueno, lo que creo yo que nos toca realizar a cada uno es llevar a la práctica el Evangelio. Yo lo invito a que siga orando y a que su esposa, si quiere ganarla para Cristo, ha de ser con el testimonio de su vida. Usted no se desaliente, no se desanime. Vamos por el camino. Así que, ánimo. Y también que no sé de dónde eres, Jorge, pero si nos puedes poner de dónde eres para ver si hay algún cenáculo regional que te pueda auxiliar en tu lucha, pues a ver si los pones por ahí para ver si en el estado, en el país donde te encuentres, tenemos algún grupo del ministerio donde te puedan apoyar, hermano. Bueno, otra de las cosas también que hay que tener presente es que tenemos que estar unidos a Cristo y a nuestra comunidad, porque no somos islas, nos vamos a salvar en comunidad. Bueno, pues por mi parte es todo, ya se acabó el tiempo, los técnicos no llegaron a tiempo, pero aquí estamos. De cualquier manera, muchas gracias por los saludos, gracias a todas las personas que nos escuchan y ojalá que alguna palabra sea útil para ir construyendo nuestra fe todos los días y que este tema que iniciamos hoy sobre la espiritualidad conyugal de alguna manera sea útil también para muchas parejas. Muchas gracias, que pasen buena noche. Padre Barajas, todas sus palabras, como siempre, Padre, son para todos nosotros consejos, sabiduría, venidas de Dios. Así que por supuesto que las tomamos, Padre, las tenemos que practicar, no solo escucharlas, sino también llevarlas a la práctica. Le agradecemos nuevamente, Padre, su disposición, su tiempo y todo lo que nos hace favor para este ministerio. Padre, que Dios nos lo siga bendiciendo. Gracias también a ustedes. Que pasen buena noche. Gracias Maggie y a todos los hermanos y hermanas que están por allá en el estudio de Pachuca. Gracias. Dios les bendiga, hermanitos. Gusto volver a verlos. Gracias. Sí. Bueno, un saludo a todos. Hoy hace frío, como que la lluvia los espantó y vienen muy poquitos. Bueno, donde hay dos o más, ahí estamos todos. Ok, amén. ¿No? Bien, pues muchas gracias. Maggie, ¿todavía sigues malita de tu ojo?
Ya veo, para gloria de Dios. Ah. Me dijo la oftalmóloga que de las pocas personas que responden bien al tratamiento, pero bendito sea Dios, así como se fue la vista, regresó. Dios es muy, muy bueno. Qué bueno, qué gusto saludarte, May, y bendiciones. Gracias, José, que Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Hasta luego, adiós, Padre, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Pero pues hemos escuchado este tema que realmente es impresionante y necesario. Muchos podrán decir, bueno, pues si yo no estoy restaurado, si yo no vivo con mi esposo, con mi esposa, ¿verdad? Y habló el padre de la espiritualidad en el matrimonio, pues sí, pero yo ni estoy con él, ni estoy con ella, bueno. Realmente el padre habló de lo que es la conversión, cómo tenemos que trabajar en nuestra conversión diaria, en convertir todos esos pecados, todas esas acciones que vivimos y tenemos. Un análisis de cada uno. Y bueno, como se los dije, mis amados hermanos, realmente es una bendición experimentar la misericordia del Señor. Eso es lo importante, que vivamos el amor, la misericordia del Señor. Y sobre todo que nos entre el amor por Dios. Cuando uno tiene realmente el amor por Dios, mira, haces cosas de verdad que ni uno mismo se imagina. Uno puede decir, es que estoy cansado de hacer un programa, es que tener que estudiar y luego ni ven muchos el programa o luego parten otros videos, bueno, tantas cosas que le pasan a uno, pero lo importante, siempre hemos aprendido, hay que generar el momento, hay que generar todo lo que Dios quiere que generemos y siempre Dios va a tocar por ahí a alguien. Así que, pues bueno, yo les doy gracias a todos mis hermanos y hermanas que nos vieron y nos escucharon en este tema que compartió el Padre Barajas. El día de mañana te esperamos en punto de las 21 horas dentro del programa de Bienaventurada, Bienaventurado que comparte mi amada esposa Claudia. Pero el día de mañana no te lo puedes perder porque te aseguro será un tema de gran, gran bendición. Y el miércoles, no se te olvide, seguimos todavía en el módulo. Dime por qué si voy a restaurar mi matrimonio. Seguiremos trabajando en las dos líneas, en las dos listas de perdón que hicimos, ¿verdad? Así que bueno, pues te esperamos. Muchas gracias a todos, a todas. Bendiciones. Hasta mañana. Adiós.